primera palabra. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estarme siguiendo. Bienvenidos a todos a la clase de esta noche correspondiente a 4 de noviembre del 2020. Muchas gracias a todas las personas que están conectándose. Recuerden, mi nombre es Raúl Parra, profesor de inglés. Estamos en este servicio social en apoyo a toda la comunidad que está padeciendo esta crisis que todos estamos pasando. Ojalá que esto que estamos haciendo pues pueda ser de utilidad. La idea es dar algo, apoyar de alguna manera a tantas personas que están teniendo problemas en esta manera. No tengo otro más que darles que lo poco que yo sé hacer. Entonces, aquí estamos a su servicio y lo doy con todo amor, con todo respeto. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. El tema que tenemos preparado para ustedes lo hemos estado viniendo hablando desde hace creo que una semana, 2 semanas, algo así. Estamos hablando realmente de los 10 verbos básicos que les pasé hace 2 semanas, creo, no recuerdo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros aprendamos a hacer uso de esas 10 palabras, esos 10 verbos. Quiero comprobarles que realmente no necesitamos un vocabulario grande, un vocabulario rico, amplio. No lo necesitamos. Estamos comenzando a incursionar en un idioma que no es el nuestro. Con esas 10 palabras podemos nosotros expresar infinidad de ideas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, recordemos que todos los verbos sufren accidentes gramaticales. Algunas personas se preguntarán, ¿y qué son los accidentes gramaticales? Los accidentes gramaticales son los cambios verbales que sufren todos los verbos de todos los idiomas. Inclusive en español lo tenemos. Les voy a dar un ejemplo del español para que estemos todos sincronizados en la idea de accidentes gramaticales de verbos. ¿Qué es eso de accidentes gramaticales? Al azar vamos a poner un verbo común que todo mundo usa. Vamos a usar la palabra hablar. La palabra hablar está en infinitivo. ¿Y cómo sé que está en infinitivo? Porque todos los verbos españoles terminados en ar, er, ir son infinitivos. Y este verbo, ¿a qué cambia en el presente? Todos, absolutamente todos los verbos españoles, al ser conjugados en presente, tienen 5 formas. Miren, aquí pongo la palabra ABL, es la raíz. A esa raíz le voy a poner con azul una O, hablo, hablas, habla, hablamos, hablamos, hablan. Esto que está aquí, esas terminaciones, en el español tienen un nombre. Se les conoce como pronombres implícitos en el español. En el inglés no existe esto. En el inglés imperativamente tenemos que decir siempre quién hace la acción. En el español puedo decir yo hablo,
o simplemente decir hablo. Tú hablas, o simplemente decir hablas. Pero aquí en la tercera persona, donde está el rojo, no puedo en español omitir el pronombre. Tendré que decir él habla, ella habla, ello habla. Hablamos, aquí podemos omitir el pronombre. ¿Puedo decir nosotros hablamos o simplemente decimos hablamos? Hablan, aquí no puedo omitir el pronombre en español. Aquí tengo que decir forzosamente quién hace la acción de hablar. Ustedes hablan, ellos hablan. ¿Cuántos cambios sufren los verbos en español en un solo tiempo gramatical? 5. Veamos el pasado indicativo. Vuelvo a poner la raíz y ahora digo hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaron. ¿Quiénes? Otra vez, hablé. ¿Quién? Yo. Hablaste. ¿Quién? Tú. Habló. Él, ella, ello. Hablamos. Nosotros. Hablaron. Perdón, aquí debía haberlo puesto en rojo. Hablaron. Tengo que decir quién. Ustedes o ellos. Vámonos al pasado participio. Palabra que a varias personas posiblemente sorprenda. Pasado participio. ¿Qué quiere decir participio? Participio significa que esa palabra no es absoluta. Es parte de otra palabra en particular. No la podemos usar sola. Por ejemplo, escribo la raíz. Yo no puedo decir simplemente hablado, yo hablado. No lo puedo decir. Forzosamente tengo que decir yo he hablado, yo había hablado. Eso nos está diciendo que la palabra hablado no es una palabra absoluta. La tenemos que combinar con un auxiliar. En el español también tenemos auxiliares. Hablado, yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, ella ha hablado, ello ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellos han hablado. Hablado. Pero puede ser pasado. Yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado, ella había hablado, nosotros habíamos hablado, ustedes habían hablado, ellos habían hablado. Hablado, pasado participio. Vuelvo a escribir aquí la raíz y le agrego la terminación ando, hablando. Cualquier verbo español terminado en ando, yendo, decimos que es presente participio. Hablando. Es el presente participio. Tampoco es un verbo absoluto. Yo no puedo decir yo hablando con ustedes. Yo hablando con ustedes. No lo puedo decir. Forzosamente tengo que decir yo estoy hablando con ustedes. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Tú estás hablando. Él está hablando, ella está hablando, ello está hablando, nosotros estamos hablando, ustedes están hablando, ellos o ellas están hablando. Y puede estar en pasado o en cualquier otro tiempo gramatical. ¿Por qué estoy haciendo notar esto? Muchas personas se preguntarán, oye, se supone que esta es una clase de inglés. Sí. Es una clase de inglés, pero es una clase de inglés que está enfocada a personas de habla española.
Para ellos está dedicado esto. Yo no lo estoy ofreciendo a personas que ya hablan inglés. Los que hablan inglés pues ya lo están hablando, no necesitan esto. Yo me estoy enfocando a aquellas personas que tienen esa necesidad de saber algo de inglés para poder tener alguna oportunidad laboral en estos momentos de crisis. Para ellos está dedicado esto en particular. Y para la gente que habla inglés, más adelante prometo darles algo que vaya de acuerdo a su nivel. No les voy a olvidar, les doy mi palabra. Pero ahorita la urgencia creo que está con las personas que apenas están queriendo aprender algo. Aquí tenemos básicamente todos los accidentes gramaticales del español, pero falta uno. ¿Cuál es el que falta? En el inglés se le llama forma base. Voy a borrar esto, voy a cambiarlo y voy a dividirla el casillero. Como primero puse una conjugación en español, entonces en primer lugar voy a poner también a qué cambia eso, esa palabra, cuál es la raíz de esa palabra. Y precisamente se llama raíz verbal. En español se le llama raíz verbal. ¿Qué es la raíz verbal? La raíz verbal pues viene siendo precisamente esto que está acá, mira, ABL. Es la raíz verbal del verbo hablar, HABL. O sea, es un verbo en infinitivo, pero sin la terminación ar, ir. Esa es una raíz verbal. ¿Y para qué sirve la raíz verbal? La raíz verbal nos sirve a nosotros en el español para hacer conjugaciones oracionales. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que en lo general, o sea, en lo más cortito, hay dos tipos de conjugaciones: las verbales y las oracionales. Las verbales son las que hacemos en presente o en pasado. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, etcétera. En pasado, yo hablé, tú hablaste, él habló, ella habló, etcétera. Son conjugaciones verbales. Y esto, por ejemplo, ¿qué es una conjugación verbal? Vamos a aclararlo. Una conjugación verbal es el acto, es el hecho de conjugar un solo verbo con todas las personas gramaticales. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Son tres, pero en sí los pronombres, ¿cuáles son? Yo, tú, él, ella, ello, ya son 5. Nosotros, ustedes, ellos. Son 8. Y conjugamos un solo verbo con las 8 personas gramaticales. Y lo podemos hacer en presente o en pasado. En cambio, la conjugación oracional no. La conjugación oracional es el acto de conjugar un solo verbo con el mismo sujeto, con el mismo pronombre, con el mismo nombre, o sea, con la misma persona gramatical. Por ejemplo, digo, yo hablo. Se repite el presente. Yo hablé, el pasado. Yo hablaba. Yo hablase. Futuro, yo hablaré. Yo hablaría. Si yo hablara. Eso es una conjugación. Y se puede realizar cuando menos en 7 tiempos gramaticales. Pero no vamos a llegar a eso hoy. Estoy haciendo esta presentación para que por favor tengamos pendiente algo. Quiero que por favor hagan ustedes el comparativo. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros en el español para podernos expresar.
El inglés es mucho más fácil. Si yo quiero decir hablar en el idioma inglés, miren qué voy a hacer. Simplemente escribo la palabra. En el español es una sola palabra. En el inglés son dos palabras. Esta terminación ar lo estoy consiguiendo con la partícula infinitiva tú antepuesta a la forma, al nombre del verbo. Esto que está acá está en infinitivo. To speak. Sin embargo, todos los infinitivos del idioma inglés, absolutamente todos, tienen 4 traducciones en el español. No solamente es hablar. En realidad aquí está diciendo 4 ideas. 1, hablar. To speak. 2, hablar. To speak. 3, que hablar. To speak. Para hablar. To speak. En otras palabras, si yo necesito decir hablar, yo diré to speak. Y si necesito decir que hablar, to speak. Para hablar, to speak. A hablar, to speak. Si nosotros no aprendemos esto, vamos a tener duda de cómo decir las cosas. 4 traducciones. Este verbo tiene una forma base, a diferencia del español que se llama raíz verbal. En el inglés se llama forma base. ¿Y qué es la forma base de un verbo inglés? La forma base de un verbo inglés es un verbo en infinitivo al cual omito la partícula tú. Lo que me queda es la forma base. Por ejemplo, aquí se convierte solo en speak. Les paso un dato. El accidente gramatical más empleado en el idioma inglés es la forma base. Es el más empleado. De todos los auxiliares que el idioma inglés tiene, por decirlo así, todos son empleados con un verbo en su forma base. Solamente hay solamente hay 2 auxiliares que no aceptan la forma base. ¿Cuáles son esos 2? Am, is, are, was, were, que es el verbo, aquí en México le llaman to be. Am, is, are, was, were. Y el verbo auxiliar haber. Have, has, had. Todos los demás auxiliares, todos, solamente se emplean con verbos en su forma base. Vuelvo a repetir. La forma base es el accidente más empleado en el idioma inglés. Acepta a la mayoría de auxiliares. Solamente hay 2 auxiliares que no pueden ser combinados acá. Vamos a continuar. Ya sé cuál es el infinitivo de hablar, cuál es la forma base. Notemos que la forma base es una palabra completa y en el español no, solamente es una raíz. Nos vamos al presente. El infinitivo to speak en el idioma inglés adquiere 2 formas. Escribo 2 veces la palabra speak, pero al último le voy a agregar una S. Este que termina con S lo vamos a usar exclusivamente para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it.
Entonces quedaría, miren, yo hablo. I speak. Tú hablas. You speak. Él habla. He speaks. Ella habla. She speaks. Ello habla. It speaks. Nosotros hablamos. We speak. Ustedes hablan. You all speak. Ellos hablan. They speak. Ya hice mi conjugación en presente. Ya estoy diciendo algo. Algo cortito, pero ya estoy diciendo algo. Esta palabra, speaks, en el pasado se convierte en spoke. Spoke. Lo vamos a emplear con todas las personas gramaticales. Yo hablé. I spoke. Tú hablaste. You spoke. Él habló. He spoke. Ella habló. She spoke. Ello habló. It spoke. Nosotros hablamos. We spoke. Ustedes hablaron. You all spoke. Ellos o ellas hablaron. They spoke. ¿Vieron qué fácil? Aquí la palabra spoke se convierte en spoken. Y al igual que en el español, no lo podemos usar solo. No podemos. Yo no puedo decir en el español, yo hablado. Forzosamente habré de decir, yo he hablado. Y en inglés, I have spoken. I have spoken. Ahora voy a poner los auxiliares. Este verbo en el pasado, el presente participio de verbos ingleses, ¿cómo se forman? Tomamos la forma base y la escribimos en la forma base. O sea, es el nombre que identifica el verbo. A esa forma base le voy a agregar ing. Speaking. Y al igual que el español, como verbo no lo puedo usar solo. Yo no puedo decir en el español, yo hablando. No puedo decir yo hablando. Forzosamente tengo que decir, yo estoy hablando, yo estuve hablando, o podemos hacer una combinación. Yo he estado hablando. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Por favor, hagan el comparativo. Observen cuántos cambios sufren nuestros verbos españoles contra todos los verbos ingleses. Parece fácil, pero en realidad aquí hay 4 que no escribí. Solamente puse hablar, pero puede ser a hablar. Y dirán ustedes, es que la palabra a hablar no tiene sentido. Pues claro, porque estamos haciendo solamente fragmentos de palabras, pero una vez que los ensamblamos, claro que los empleamos. Si yo necesito decir a hablar, yo diré to speak.
Y si necesito decir hablar, to speak. Y si necesito decir qué hablar, to speak. Y si necesito decir para hablar, to speak. Entonces tiene 4. Contemos. 4 más 5, 9. Más 5, 14. Más 2, 16 terminaciones. Y no estoy considerando este que tiene 7, 16. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tiene el idioma inglés. ¿Qué será más fácil hablar? ¿Español o inglés? Obvio, el inglés. Pero tenemos que saber la diferencia para que lo podamos emplear adecuadamente. ¿Y qué quiere decir eso que lo empleemos adecuadamente? Sigue creciendo esto. Les dije a ustedes que el idioma inglés tiene varios auxiliares. En su momento les haré llegar a ustedes una lista de todos los verbos auxiliares del idioma inglés. Vamos a concentrarnos en 2 hoy. ¿Cuáles son esos 2? En primer lugar, tenemos, de hecho aparece en la lista que les pasé, está en presente en la columna del presente y del pasado indicativo. ¿Cuál está escrito en rojo? ¿Cuál es el primer grupo? Am, is, are en pasado, en presente. Was, were en pasado. De ese voy a hablar. Este auxiliar am, is, are, was, were lo puedo usar con un verbo en infinitivo. Am, is, are, was, were. Lo puedo usar con un verbo en infinitivo. Am, is está en presente. El pasado de am, is es was. Are está en presente. Y el pasado, were. Y lo puedo usar con un verbo en infinitivo. I am to speak. Tal vez no sea común, pero se puede usar. I am to speak. Yo debo de hablar. Literalmente dice, yo estoy para hablar. Pero ¿qué está dando a entender cuando digo yo estoy para hablar? Que es mi responsabilidad. Que para eso estoy. Para hablar acerca de algo. I am to speak. Yo debo de hablar. ¿Verdad? Este mismo auxiliar, ¿dónde más lo puedo usar? Lo puedo usar en pasado participio. Am, is, are. Was, were. Repito, am, is está en presente. Was está en pasado. Are, presente. Were, pasado. Y lo puedo usar con un verbo en pasado participio. Aquí tengo el ejemplo. Spoken. Yo puedo decir I am spoken. I am spoken. Es una voz pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque realmente no tiene un sujeto real. Estoy haciendo uso del objeto directo a manera de sujeto. A ver, ¿cómo está eso? Escúchenlo. I am spoken. Lo que realmente dice, yo soy hablado.
Eso es lo que dice literalmente, si lo traducimos al español. Pero obvio, en el español no lo decimos así. No decimos yo soy hablado. Entonces, ¿cómo lo decimos? Me hablan. Me hablan. ¿Quién me habla? Yo sé quién me habla, pero no te estoy diciendo quién me habla. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me conviene decirlo, o tal vez no importa decirlo. Yo sé quién me habla. Es una voz pasiva. Indico quién recibe el efecto de ser hablado, pero no expreso quién hace la acción de hablar. Por tal motivo se llama voz pasiva. Y puede estar en pasado. I am spoken. Presente. Pasado. I was spoken. Me hablaron. ¿Dónde más puedo hacer uso del auxiliar am, is, are, was, were? ¿Dónde más? Lo puedo usar con un verbo principal terminado en ing, o sea, en presente participio. Escribo aquí otra vez. Am, is, are, was, were. Y puedo decir, I am speaking. I am speaking. I am speaking. Yo estoy hablando. I am speaking. Pero puede ser en pasado. I was speaking. I was speaking. Yo estaba hablando, ¿verdad? Aquí tenemos el primer grupo para que sepan ustedes con cuál accidente gramatical puedo yo conjugar el auxiliar am, is, are, was, were. Recordemos esto. Es muy importante que por favor memoricen esto. Muchos de mis estudiantes me han dicho, profesor, ese auxiliar yo lo conozco, lo he llevado desde la primaria y estoy hablando con alguien que está en grado universitario. Increíble. Y dicen ellos, el problema es que no sé cuándo usarlo. Tampoco sé con qué tipo de verbo principal debo de conjugarlo. Entonces no lo sabes usar. Lo conoces, pero no lo sabes. Lo has visto, pero no sabes. Has oído, pero no sabes. Saber implica un poquito más allá. Estemos conscientes que este auxiliar solamente lo puedes combinar o conjugar con un verbo en infinitivo. ¿Para qué? Para dar a entender propósito o finalidad por función. Repito, ¿para qué lo debo de hacer? Para dar a entender propósito o finalidad o deber por función. O sea, ¿para qué estás? ¿Para qué te tienen acá? Si yo soy un mesero, ¿cuál es mi deber como mesero? Pues yo estoy para servirte. I am to serve you. I am to help you. I am to attend you. ¿Verdad? I am here to help you. I am here to attend you. ¿Verdad? I am here to wait on you. I am here to wait on you. Estoy aquí para darte servicio en la mesa. Para eso sirve. Lo puedo usar con un verbo en infinitivo. Lo puedo usar con un verbo en pasado participio. Lo puedo usar con un verbo en presente participio. Pero no lo puedo usar jamás con un verbo en infinitivo. Yo no puedo decir I am speak, he is speak, you are speak. No puedo.
tampoco lo puedo emplear acá. No puedo usar ningún auxiliar, puedo usar con estas variantes. Cero. Entonces aquí le estoy diciendo con cuál verbo sí puedes usar esos auxiliares. ¿Cuál es el segundo verbo? El segundo verbo auxiliar viene siendo have, has, had. Ese verbo have y has, estas dos formas están en presente. Su pasado es had. Este verbo auxiliar no lo puedes usar con ningún verbo que no sea pasado participio. Únicamente, exclusivamente podrás emplearlo solamente con un verbo en pasado participio. No lo puedes emplear aquí. No lo puedes emplear acá. Tampoco aquí, tampoco aquí, tampoco aquí. Voy a escribirlo más chiquito. Hay una razón por la cual lo debo escribir más chiquitito. Perdón por haberme salido de cuadro, fui a buscar mi borrador. Mi borrador, papel. Es que borra mejor el papel que el borrador que tengo. El borrador que tengo mancha. Voy a poner acá la palabra have, has y el pasado had. Y ahora van a ver por qué. Y pongo estas dos palabras. Ahora tiro una línea. Ahí está. Me queda un espacio acá abajo del pizarrón. Ya notamos que el auxiliar have, has, had no lo puedes usar con ningún otro verbo, solo con los pasados participios. Por ejemplo, vamos a intentar esto. I have spoken. Yo he hablado. Otra vez. I have spoken. Yo he hablado. You have spoken. Tú has hablado. He, el que termina con S. He has, H-A-S. He has spoken. She has spoken. It has spoken. Él ha hablado. Ella ha hablado. Ello ha hablado. We have spoken. Nosotros hemos hablado. You all have spoken. Ustedes han hablado. They have spoken. Ellos han hablado. Lo podemos decir en pasado. Had. I had spoken. Yo había hablado. You had spoken. Tú habías hablado. Y así nos vamos con todos. Este auxiliar, noten que no lo puedes usar con ningún otro verbo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Memorizar esos dos auxiliares. Recordar con cuál tipo de verbo únicamente lo puedo conjugar. Y todos los otros auxiliares que yo llegue a aprender, que yo llegue a conocer, todos, absolutamente todos los otros auxiliares, con toda confianza les digo, solamente lo podrán usar con un verbo principal en su forma base. Voy a escribir acá otros auxiliares.
para que recuerden, cualquier otro auxiliar que ustedes descubran por ahí, que yo también se los voy a dar más adelante. Cualquier auxiliar que no sea de estos dos, solamente lo podrás usar con un verbo principal en su forma base. Por ejemplo, tenemos el primero, que viene siendo do y does. Do, does. Y su pasado, did. Y tenemos otros, can, shall, will, would, should, could, etc. Cualquier otro solo lo podemos emplear acá. Esos otros auxiliares tampoco podrás usarlos acá. Como verán, les acabo de dar a ustedes una idea de qué es un accidente gramatical, un comparativo, cuáles son los accidentes gramaticales del español contra los accidentes gramaticales del idioma inglés, con cuál verbo auxiliar puedo combinarlos. Creo que esta tablita les va a ser de gran utilidad a todos. Fácil, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Esta parte voy a evitar. Estoy borrando la parte española. Pues sí, porque supuestamente es una clase de inglés, ¿verdad? Pero ya tenemos idea de qué estamos hablando. Bueno, no basta saber cuáles son los accidentes gramaticales. No basta saber cuáles son los auxiliares más comunes, que viene siendo am, is, are, was, were, have, has, had, incluyendo do y does y did. Entonces, ¿qué más? Yo tengo que saber para qué me sirve la forma base. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el infinitivo? ¿Para qué el presente indicativo? ¿Para qué el pasado indicativo? ¿Para qué el pasado participio? ¿Para qué el presente participio? Vamos a comenzar. ¿Me puedes dar un poco de agua? Calientita, de la roja. Perdón, es que necesitamos beber algo de agua. Y aquí mi amigo Brian. No, así como está, así como está. Sí, hacia el tiempo. Mi amigo Brian me va a hacer el favor de darme un vasito de agua. Bueno, tienen ustedes esta pequeña hoja. ¿Cuál es el verbo que tenemos en primer lugar? No vamos a trabajar con el verbo be, porque es un verbo muy completo, muy completo. Sí, gracias. Gracias, Brian. Eso le voy a dedicar una clase aparte. Vamos a trabajar con el tercer verbo. El tercer verbo viene siendo choose. Choose en la forma base. ¿Qué puedo yo hacer con la palabra choose? La palabra choose es la forma base del verbo to choose, que quiere decir elegir, decidir, seleccionar, ¿verdad? Choose. ¿Qué puedo hacer con esto? En ambos, tiene dos funciones la forma base. Repito, la forma base de los verbos ingleses
básicamente tienen dos funciones. En ambos casos cumplen la función de verbo principal. En ambos casos. Pero, ¿en cuáles casos? Creo que debo de borrar un poco más para tener donde trabajar. Con un verbo en su forma base, verbo en su forma base. O sea, el primero que estaba acá. ¿Cuáles son los verbos en su forma base? Tenemos en la lista, tenemos a be, a need, choose, do, make, get, have, share, satisfy, be happy. Todos son verbos en su forma base. ¿Por qué? Porque no tienen la partícula tú antepuesto. Por ese motivo decimos que está en su forma base. O sea, es el nombre que identifica al verbo en inglés. Los verbos que están en su forma base me pueden servir para dos cosas, en ambos casos como verbo principal. Como verbo principal. Pero como verbo principal ¿de qué? De oraciones simples. ¿Y de qué más? De oraciones imperativas. Observen esto. Yo puedo decir, por ejemplo, do you choose? Es una pregunta. ¿Y qué habré dicho ahí? Do you choose? ¿Eliges tú? Y dirán ustedes, oye, ¿y do no lo vas a traducir? No, ese verbo no se traduce, excepto en una sola, en un uso, cuando estamos haciendo alguna oración, ¿cómo le llaman? Enfática. Allá sí. Es el único caso, pero en todos los casos no. Su única función es la de determinar, primero que nada, tiempo gramatical y si es pregunta o es respuesta. En este caso es pregunta, porque lo estamos empleando antes del sujeto. Pregunta porque va antes del sujeto. Y si lo invierto, se convierte en una especie de respuesta, pero no se le llama respuesta, se le llama voz enfática, porque equivale a decir sí. Do you choose? ¿Eliges tú? Pero observen este otro. Le voy a poner un, yo puedo decir choose, así solito, choose, elige, es una orden, pero a lo mejor quiero ser un poco más explícito. Choose something. Chequen esto. Choose,
Elige. Choose something. Choose something. Choose something. Elige algo. Elige. Elige algo. ¿Es una voz imperativa? ¿Verdad? Entonces, aquí le estoy dando dos ideas. En ambos casos, como les dije antes, la palabra choose está como verbo principal. Nada más que aquí es una oración simple y aquí es una oración imperativa. ¿Para qué me sirve la voz imperativa? Lo vamos a ver más adelante. Les cuento ahorita para qué sirve la voz imperativa. La voz imperativa, como su nombre lo dice, 1. Transmite órdenes directas de primera a segunda persona. Puede ser singular o plural. Por ejemplo, yo digo, elige algo. Supuestamente me estoy refiriendo a un tú. Pero también me puede servir la voz imperativa para dar una prohibición. No elijas nada. En lugar de decir choose something, ahora voy a decir do not choose anything. Do not choose anything. No elijas nada. Voz imperativa. ¿Para qué más me puede servir la voz imperativa? Para dar instrucciones. Cómo llegar a algún sitio. Cómo armar algo. Cómo hacer algo. Cómo decir algo. O sea, para dar instrucciones. Para eso sirve la voz imperativa. ¿Para qué más me sirve? Para dar invitaciones. Por ejemplo, cuando decimos, ven a mi fiesta, come to my party. Visítanos, visit us, ¿verdad? Pero puede ser, aquí en ambos casos son singulares, pero puede ser plural. Se convierte en plural cuando el hablante se incluye en la acción. Escúchalo. Por ejemplo, yo puedo decir, elige algo. Choose something. ¿Me estoy incluyendo yo en la acción de elegir algo? No. Yo te digo a ti, elige algo. Yo estoy aquí paradito viendo. Pero en cambio, si yo lo digo en forma plural, tengo que usar otra palabra que se llama let's. Esta palabra, let's. Realmente la palabra let's viene siendo la contracción de let us. Y en lugar de decir let us, es común de decir let's. Con esto antepuesto a la forma base, antepuesto a la forma base del verbo, ya se convierte en una voz imperativa plural. Vamos a ver. Yo digo, por ejemplo, la palabra be. Be my friend. Sé mi amigo. Be my guest. Sé mi huésped. Sé mi invitado. Be my guest. ¿Verdad? Pero también puedo decir be polite. Sé amable. Sé eso, amable. Be polite. Pero yo te estoy diciendo que seas amable. Be polite. Pero me puedo incluir. Y en lugar de decirte be polite, entonces digo let's be polite. Let's be polite. Let's be. Lo voy a escribir para que aquellos que están tomando nota lo puedan escribir. Yo puedo decir, repito,
Si yo solamente digo, aquí lo voy a poner abajo, dice, miren, be polite, be polite, be polite, be polite, be polite, sé amable. Singular, me estoy refiriendo a alguien que se llama tú. Singular. Ahora lo voy a decir de manera plural, o sea, me voy a incluir. Plural. Ya no puedo decir be polite. Tengo que meter la palabra extra que les mencioné, que viene siendo let's be polite. Chequemos la diferencia. Singular, be polite. Be polite. Sé amable. Plural, let's be polite. Let's be polite. Seamos amables. ¿Vieron la diferencia? Aquí tenemos nosotros una voz imperativa. Pero puede ser una prohibición. Puede ser una prohibición. Obvio, yo no le puedo prohibir a alguien que no sea amable. Eso es lo correcto. Pero sí le puedo prohibir que sea grosero. ¿Y cómo lo voy a decir? Miren, voy a borrar esto. La palabra grosero, tosco. En inglés se dice rude. Rude. Tosco. Le voy a prohibir a alguien que no sea grosero, que no sea tosco. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, solamente puedo usar un solo auxiliar. No puedo usar cualquier auxiliar para poder dar una prohibición. Solo puedo decir do not be rude. Do not be rude. Do not be rude. No seas tosco. No seas grosero. Lo recomendable es que digamos do not. La mayoría de la gente dice lo mismo pero en contracción. Entonces quedaría como don't. Do not be rude. Don't be rude. Estamos diciendo lo mismo. Esto ya viene siendo una prohibición. ¿Y será que la prohibición puede ser plural? Claro. También puede ser plural. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a borrar. Voy a cambiar esto. Miren, observen qué voy a hacer. Borro esto. Y simplemente pongo let's not be rude. Let's not be rude. Let's not be rude.
Let's not be rude. No seamos toscos. No seamos toscos. ¿Verdad? Como darán cuenta, ahí tenemos los ejemplos de para qué me sirve la forma base del verbo. Para voces imperativas. ¿Para qué más me sirve? Voy a borrar. Oraciones simples. Por ejemplo, aquí dice, do you choose? ¿Eliges tú? Pero puede ser negativo. Mira. Do you not choose? ¿Y qué dijimos acá? ¿No eliges tú? Do you not choose? ¿No eliges tú? Y así como hace un rato hice la conjugación, digo la contracción, también aquí puedo contraer estas dos palabras, el auxiliar con not. ¿Y cómo quedaría? A poner de esta manera. Ahí está. Sigue siendo una pregunta, pero una pregunta negativa. Don't you choose? No son distintos, es el mismo. Do you not choose? Don't you choose? Los dos dicen exactamente lo mismo. La diferencia es que uno es una pregunta negativa sin contracción y la otra es una pregunta negativa en contracción. Do you choose? Lo voy a invertir. Lo voy a invertir. En lugar de decir do you choose, ahora voy a decir you do choose. Es una exclamación, es una voz enfática. Voz enfática. ¿Qué estoy diciendo acá? You do choose. Está en presente. Tú sí eliges. Tú sí eliges. You do choose. Ahora, esta pregunta negativa, voy a invertir el auxiliar con relación al sujeto. En ambos casos, miren, en lugar de decir do you not or don't you, en lugar de decir do you not o don't you, voy a decir primero you y puedo decir si quiero do not o puedo decir don't y agrego el verbo. Yo puedo decir you do not choose
O you don't choose. ¿Y qué estoy haciendo allá? Es una respuesta negativa. Piense. Entonces, ¿cuántas oraciones tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Otra vez. ¿Cuántos tipos de oraciones podemos hacer con do? Lo voy a poner con un color distinto. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Observen, por favor. Puedo hacer una pregunta. ¿Cómo sé que es una pregunta? Porque el auxiliar do está antes del sujeto you. Es una pregunta positiva. Do you choose? ¿Eliges tú? Es el caso 2. Es una pregunta negativa. ¿Cómo sé que es una pregunta? En ambos casos sé que es una pregunta porque comienzo con el auxiliar do. Diferencia. Aquí está sin contracción y aquí está en contracción. Pero en ambos casos comienzo con el auxiliar. Y después va el sujeto. Por lo tanto, es una pregunta negativa. Caso número 3. Do you choose? Lo que hice aquí es invertir y me dio you do choose. Eso me da como resultado una voz enfática. Tú sí eliges. Y siempre va a decir lo mismo toda vez que lo uses de esta manera. La pregunta negativa. Si yo invierto el sujeto con el auxiliar, queda de esta manera. En lugar de decir do you not, ahora digo you do not. Otra vez. En lugar de decir do you not, ahora digo you do not. En lugar de decir don't you, ahora digo you don't. You do not choose. You don't choose. Respuesta negativa. Regla. Este verbo auxiliar, do, solamente lo pueden ustedes usar con un verbo principal en su forma base. Recuérdenlo. No lo puedes usar con cualquier otro verbo, solo con un verbo que esté en su forma base. Este verbo está en su forma base. Pero chequen el dato. Tengo una pregunta positiva, pregunta negativa, una voz enfática. Es una especie de respuesta, pero con el auxiliar do. Y ya eso lo convierte en algo que no es respuesta, sino voz enfática. ¿Por qué? Porque no es que se traduzca como sí, sino equivale a ese sí enfático que usamos en el español para defendernos de alguna calumnia o para demostrar espíritu de servicio. Para eso sirve. You do choose. Tú sí eliges. Y tengo una respuesta negativa, pero me falta un tipo de oración. ¿Cuál será la que me falta? Me hace falta la respuesta positiva. Es el número 5. Observen ustedes, por favor. You choose. Y se preguntarán ustedes, ¿y dónde quedó el auxiliar? Regla. El auxiliar do
do, does, did, no lo puedes usar en respuestas positivas. Repito, do, does, did, nunca lo podrás usar en una respuesta positiva. En tal caso, solo podrás usar el sujeto más el verbo principal en presente. Y dirán ustedes, oye, pero se quedó igual. Sí, quedó igual. Pero chequen ustedes el accidente que puse en el presente indicativo. Tiene dos formas, ¿verdad? Tiene choose y tiene chooses. You choose está en presente. Y si fuera tercera persona del singular, entonces yo diré he y solamente le agrego una S. He chooses. Pero no puedo emplear un auxiliar. Aquí tenemos el ejemplo del primer verbo compatible con un verbo principal en su forma base. Se llama oración simple. ¿Qué es una oración simple? Es una oración que habla de situaciones reales, de hechos reales, de actividades reales, de algo que nosotros realizamos de manera repetida. Eso es una oración simple. En otras palabras, las oraciones simples preguntan, afirman o niegan acciones, en este caso, que hacemos por hábito, por deber, por obligación, o sea, repetidamente, por costumbre general, en la actualidad. ¿Por qué? Porque está en presente, pero puede estar en cualquier otro tiempo gramatical. Y obvio, al estar en otro tiempo gramatical, pues también sufre un cambio la simbología, lo que estamos queriendo expresar. ¿De acuerdo? Hoy trabajamos brevemente con la forma base. ¿Cuántas funciones tiene la forma base? 2. Me sirve para construir oraciones simples, como es este caso. Y 3, me sirve para construir oraciones imperativas. Acuérdense. Probablemente fui muy rápido, pero lo podremos repetir más adelante con otro tipo de verbo. Por esta noche, ¿qué les puedo decir? Primero, 2 cosas. La más importante. Les voy a pedir un favorzote. Recuerden ustedes, estamos en línea. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos en mi salón de clases, aquí, transmitiendo para Facebook, desde Cancún, Quintana Roo, México. ¿Quién estará haciéndome el favor de ver? No lo sé. Pero donde quiera que estés, te envío un fraterno abrazo y mi eterno agradecimiento por estarme siguiendo. Por favor, ese es el favor que te voy a pedir. En este momento, por favor, en este momento, si de veras me quieres apoyar, dale clic a esa campanita. En este momento, no digas luego, no digas después. Apóyame. Yo te ayudo, yo te apoyo, tú me ayudas, tú me apoyas. Vamos a darnos la mano todos. Haz clic en esa campanita, por favor. En algunos dispositivos creo que aparece algo que dice seguir, algo así por el estilo. Si eso es lo que aparece, es una cajita, un cuadrito que dice seguir, por favor, dale clic en este momento.
por favor, en este momento, quiero ver los resultados al terminar esta transmisión. Quiero revisar. Tengo entendido que ya somos más de 30,000 personas que me están haciendo el favor de seguir en estas clases. Ayúdame a duplicar esa cantidad. Deseo de todo corazón que estas clases llegue a mucho más gente. Vamos a ayudar, vamos a apoyarlos también. Si a ti te es útil lo que te estoy ofreciendo de todo corazón, probablemente hay mucha gente por ahí que no sabe de estas clases. Entonces, apóyame en este momento, antes que termine la transmisión. Dale clic a esa campanita, por favor, o dale clic, pícale a la cajita que dice seguir, y con eso vas a permitir que esta clase llegue a muchas otras personas que también les puede ser de gran utilidad esto. ¿De acuerdo? Otro detalle que quiero tomar en este momento, la oportunidad. Anoche no me fue posible transmitir. Aquí en Cancún estamos pasando por situaciones climatológicas bastante fuertes en este momento. Ya es el segundo huracán que pasamos y parece que ahí viene un tercero. Y ese tercer huracán, creo que se llama ETA o algo así por el estilo, pues sí nos está afectando. Ya llevamos una semana que está lloviendo, pero bárbaro, bárbaro. Y eso hace que el sistema eléctrico pues falle en ciertos sectores. No sé a qué se deba. Pero anoche no nos fue posible llevar a cabo la transmisión del martes, precisamente porque estábamos teniendo esos altibajos en el suministro de la corriente eléctrica. Entonces les suplico su comprensión. Perdón que no pudimos hacer ese servicio, pero aquí estamos y aquí estaremos mañana nuevamente. Ojalá que esta clase de hoy haya sido de provecho. Muchas gracias. Por favor, recuerden, mi nombre es Raúl Parra, profesor de inglés, y estoy transmitiendo desde mi salón de clases aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. A todos ustedes les envío un fraterno abrazo y nos vemos mañana. Hasta luego.